¿Ya? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente, bienvenidos a la mesa 1C de aprendizaje en en el marco del evento del Simposio Internacional que, que coordina el maestro Germán como anfitrión, desde la Normal de Transcinco, ¿cierto, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también ya algunas de las personas que van a participar, no quiero decir sus nombres para no omitir a alguien que se me escape por ahí, pero sí, sean todos ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio, si me lo permiten. No sé si se encuentra el maestro José Gerardo Moreno. Maestro José Gerardo Moreno Ayala, de la UAM. No, al parecer no está aún. También me comentaba la maestra Ivette que vamos a ir recorriendo la participación de las personas que van a ir formando parte de esta mesa. Así que la maestra Diana Patricia, la maestra Carolina Hernández y la maestra Gabriela Vidal Ortiz, no sé si ya están, la maestra Daniela Patricia Martínez Hernández. Hola maestra, muy buenas tardes, sea usted bienvenida aquí Muchas gracias. a la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación. Maestra, pues usted viene de la Escuela Normal Oficial de Irapuato, Guanajuato. Pues vamos a escuchar la conferencia de la maestra que se llama Análisis sobre la operatividad de los planes de estudio de las normales, la evaluación y la realimentación en su operatividad. Adelante, maestra. Hace usted uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, en nombre de mis compañeros y en propio, pues les agradecemos el espacio que nos brindan para poder exponer ante ustedes esta parte de la investigación que nosotros realizamos con parte del colectivo docente de la Escuela Normal Oficial de Irapuato. Entonces, pues bueno, tal como lo mencionó la maestra, el título de nuestra contribución es el análisis sobre la operatividad de los planes de estudio en las normales, posicionándonos en la evaluación y en la retroalimentación, que presenta su servidora, Daniela Patricia Martínez Hernández, el maestro Alejandro Trajo Ávila y la maestra Carolina Hernández Mat. Vamos a iniciar comentándoles un poco acerca del contexto en el que se desarrolla la investigación. La Escuela Normal Oficial de Irapuato, pues es una de las 5 formadoras de docentes en el estado de Guanajuato, una de las 5 formadoras públicas. Y oferta 3 licenciaturas, la licenciatura en Educación Preescolar, Primaria e Inclusión Educativa, además de una especialidad, y se encuentra en diseño una maestría. Dentro de los programas que se ofertan en la institución y la operatividad de los programas, pues se generan la parte de los colectivos docentes en colegiados. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? ¿O no se ve? Sí, ¿verdad? Ok. Se generan de manera mensual colegiados de profesores asumidos por semestre, en donde se integran los profesores titulares de los cursos de los distintos trayectos formativos para comentar las cuestiones de operatividad de los planes y programas de estudio en tanto producen en términos de formación y aprendizaje o no. Dentro de estos colegiados, pues fue muy común encontrar que los profesores valoraban a los estudiantes en niveles de dominio insuficientes, en algunos casos suficientes, pero nos llamaba mucho la atención que estos discursos estaban permeados en cuestiones genéricas y siempre había valoraciones hacia los estudiantes más como en un sentido de queja o de posibilidad sobre lo que los estudiantes pudieran movilizar, más que en relación sobre lo que el profesor moviliza en relación a los contenidos de los cursos. Y también en ocasiones se hablaba de este bajo impacto en función de la relación con el perfil de egreso,
aunado a la caracterización que ellos permeaban. Sin embargo, encontrábamos como ciertas inconsistencias en el discurso que, insisto, era muy reiterado dentro de los colegiados, considerando que los colegiados pues, son espacios en donde los profesores pues hacen uso de la voz para generar estos procesos de análisis en torno a la formación del profesor, pero también posicionando al formador de formadores. Cuando nosotros encontramos estos discursos, decidimos empezar un proceso de seguimiento hacia la caracterización que los profesores hacían de los estudiantes, en particular por la generalización que hacían de los mismos, y pasamos a hacer un planteamiento del problema. Considerando el planteamiento del problema, como Álvarez Galló, Hernández Sampieri o Rojas Soriano lo mencionan como aquellos vacíos, inconsistencias, incongruencias que surgen de los recortes de realidad en las que se mueve el sujeto y el objeto. Entonces empezamos a visualizar esas grandes categorías que nos sirvieron para plantear el problema. Dentro de esas grandes categorías, pues encontrábamos que el discurso de los profesores, de los formadores de formadores, eran discursos reiterados sobre el nivel de dominio de los estudiantes en niveles mínimos de complejidad, que dentro de los colegiados, pues los discursos estaban más centrados en descripciones sobre las acciones de los estudiantes que en propuestas sobre cómo mejorar o incrementar la complejidad de la formación que resurge del propio estudiante, que en propuestas que pudieran abonar a toda esta descripción que los profesores hacían de los estudiantes. También las valoraciones, como lo mencionaba anteriormente, estaban centradas en el estudiante y no en el profesor. Difícilmente se mostraban ellos como un agente directo y potenciable del cambio. Y también observamos que dentro de los discursos había una relación insuficiente, a nuestro juicio, con los contenidos disciplinares de los cursos. Cuando revisamos toda esta caracterización, pues decidimos plantear el análisis sobre las intervenciones de los profesores, sobre todo por la generalidad que hacían de las valoraciones, no eran evaluaciones, sino valoraciones de los estudiantes, y pasamos a plantear una pregunta: ¿cómo es que los profesores desarrollan los procesos de evaluación en LENOI para evidenciar la calidad en la operatividad del currículum, en particular porque se asociaban con términos como perfil de egreso, malla curricular, todas estas cuestiones curriculares? Y como objetivo, pues conocer los procesos que seguían los profesores de la NOI para poder explicitar esos niveles de dominio con los que caracterizaban o en ocasiones etiquetaban a los estudiantes. Nuestra metodología, pues, fue un estudio de caso, considerando la particularidad del discurso de los profesores de la licenciatura. Para la parte de la instrumentación, a partir de la metodología, pues consideramos una entrevista que se aplicó a 45 profesores, en los que incluimos estos criterios: la valoración que hacían del estudiante, los procesos que los profesores seguían de evaluación, en particular centrados en la evaluación formativa con conceptos como retroalimentación, instrumentos, rúbricas, discursos formativos. Dentro de este instrumento también les preguntamos sobre el dominio que tenían sobre los planes y programas de estudio, si habían recibido habilitaciones, las concepciones que tenían, incluso las creencias que tenían sobre la aplicabilidad de estos elementos. Les preguntamos también sobre la aplicabilidad de las estrategias que se enuncian de manera explícita en los planes y programas de estudio a manera de agrupación de acciones, y lo que ellos concebían como movilización sobre competencia del perfil de egreso. Entonces, a partir de este instrumento, pues generamos la aplicación de las entrevistas. Fue una tarea, pues, bastante compleja, pero sí quisimos hacerlo con bastantes profesores para saber por qué se generaba este discurso. Revisamos a 40 profesores, se lo aplicamos a 40 profesores, perdón, y encontramos que dentro de las preguntas genéricas con las que iniciábamos a conocer esta condición de los profesores, varios de ellos habían participado en el diseño curricular y habían seguido los procesos de habilitación sobre los planes de estudio. La mayoría tenía habilitación, algunos solamente tenían 2, de hecho, participación en el diseño. Los demás habían recibido algún tipo de habilitación sobre los planes y programas de estudio.
Para hacer la sistematización de las respuestas que encontramos, utilizamos el Atlas TIC. Transcribimos de manera literal las respuestas de los profesores y generamos bancos de datos a partir, por ejemplo, de nubes de palabras, a partir de procesos de codificación que el software nos permite, para poder encontrar como aquellos grandes criterios que eran los que los profesores tenían en mente para hacer estas valoraciones y no evaluaciones. A partir de esta sistematización encontramos 7 condiciones importantes. La primera de ellas es que la valoración que estaban haciendo los profesores de manera reiterada estaba centrada en dominios genéricos de aprendizaje, no en los contenidos que se estaban enmarcando dentro de los cursos ni las competencias por unidad de aprendizaje. Es decir, los profesores consideraban cuestiones genéricas de formación transversal, no transdisciplinar, como la participación oral, la valoración de las producciones escritas, la sistematización de la información, el trabajo en colaboración, entre otras. El discurso, estas etiquetas que yo les comentaba, y algunas ocasiones niveles de dominio estaban centrados en estas cuestiones genéricas. También cuando nosotros preguntábamos acerca de las evaluaciones, ningún profesor recibió diagnóstico del grupo y el 60% de los profesores entrevistados no realizó un diagnóstico sobre su curso de manera particular. Con respecto de la evaluación continua que debieron seguir los profesores de los cursos, ellos siguieron centrando la evaluación en aspectos de forma de los productos y en cuestiones genéricas, el uso del formato APA, por ejemplo, la cuestión de cohesión y coherencia, aunque no los mencionaban como tal, pero la cuestión de coherencia y cohesión en los textos de producción académica como tal, con rigor académico. También, aún en las plataformas digitales, se nulificaba la retroalimentación, solamente ponían calificaciones a los productos de los estudiantes. Expresaron tener experiencia en la habilitación de planes y programas de estudio, pero nunca no relacionaban en su discurso la relación de su curso en un trayecto formativo y como parte de una malla curricular. Entonces, está por un lado la parte de la habilitación, pero por otro lado la parte de la operatividad y la visión que tiene el profesor sobre los planes y programas de estudio. Tampoco dieron ejemplos claros en donde se conceptualizaran las estrategias que están en los planes y programas de estudio demandadas y todos los profesores dijeron que su curso tenía alguna relación con los procesos de práctica. Comentaron que algunos estaba de manera explícita, en otros ellos mismos lo hacían, sin embargo, pues este era un dato empírico, no estaba relacionado de manera teórica o de manera metodológica con los procesos de intervención en el trayecto de práctica profesional. Con esta sistematización, ¿qué fue lo que encontramos? Que el posicionamiento del profesor está centrado en evaluar habilidades genéricas, de escritura, lectura, expresión oral, diversas cuestiones genéricas que aportan a la aprehensión, a la consolidación del aprendizaje, pero no es en esencia el contenido de aprendizaje que debe asumir el estudiante. Que además los sujetos de evaluación están centrados solamente en los estudiantes, no hay revisiones sobre la práctica y solamente se voltea a ver lo que produce el estudiante sin recuperar qué es lo que hace el profesor para que el estudiante produzca lo que produce. Y que además la evaluación que predomina es la sumativa. Como conclusiones, pues encontramos que es necesario que en los colegiados se posicionen espacios de diálogos pensando en el futuro, a manera transdisciplinar, pensando en estos horizontes posibles, la utopía posible, y pensando qué es lo que se puede hacer con la caracterización de los sujetos que tengo ahora. También reconceptualizar la función de la evaluación, en tanto no nada más es sumativa, sino también es formativa, implica las habilidades del profesor en cuanto a la retroalimentación, la producción de discursos formativos, tanto orales como escritos. También que se integren a los colectivos docentes, concluimos que es necesario que se generen de manera transversal los acompañamientos a la práctica para que no se vea que el curso aporta, pero de manera empírica a la práctica, sino que hay un fundamento detrás epistémico, metodológico, no sé, para la intervención de los estudiantes en las aulas de básica
Y entonces, dentro de estos colectivos, pues generar un proceso de acompañamiento entre pares, en particular la planeación, la evaluación y la retroalimentación. Y entonces también en el que estos espacios de colegiado puedan servir como un proceso de reconceptualizar los trayectos, porque se ven los cursos de manera balcanizada. No se ve la relación de un curso con otro curso, salvo el trayecto de práctica, que tiene una gradualidad, profundidad y secuencialidad a nivel curricular, que está enmarcado, pero el resto de trayectos no. Entonces, concluimos que esto es necesario que se integre dentro de los colegiados. Y pues bueno, aquí están algunas de nuestras referencias. Y pues una disculpa, hace rato que estuve trabajando, que puse las diapositivas en modo presentación, se me atoraban mucho, por eso decidí de mejor dejarlas así. Y pues les agradecemos el tiempo que nos permitieron. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Sí, bueno, si me permiten, vamos a continuar y al final hacemos una ronda para preguntas o no sé, maestro, ¿cuál sería la dinámica? Si ahorita hay alguna pregunta para la maestra. Al final. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Qué amable. Bien, entonces, si ya está alguna de las personas que iba a presentar con nosotros la siguiente ponencia, es Ana Laura Flores Perla. Sí, Perla Sánchez, sí, fue la primera que llegó, la maestra Perla, y Luz María Magallanes Gutiérrez. Maestra, ustedes nos van a hacer favor de compartir COVID-19 escenarios y contextos desde la perspectiva de los estudiantes. Sí, yo creo que es también un tema muy interesante, sobre todo por la, digamos, la situación en que hemos estado transitando desde que fue el inicio hasta actualmente, ¿no? Adelante, maestra. Ustedes nos visitan de Coahuila, ¿verdad? Así es, de Coahuila. ¿Cuál, maestra? La Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente. Ah, muy bien, muchas gracias. No, de nada. Nada más me confirma que se esté viendo el documento, por favor. Claro que sí, maestra. Bueno, se ve muy, muy bien, con claridad y todo, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí su servidora, la maestra Perla Ludivina Sánchez Solís, la maestra Ana Laura Flores Prado y Luz María Magallanes Gutiérrez. Somos maestras de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila y pues venimos a hablar sobre el COVID-19 en escenarios y contextos en la perspectiva de los estudiantes. Pues bueno, si bien las medidas de confinamiento derivadas de la vigente crisis de salud por COVID-19, donde la tecnología pasó de ser un instrumento de recreación y comunicación a un instrumento pedagógico que revolucionó de manera vertiginosa y sistemática los procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros tuvimos que trabajar, ¿no? En línea, autoridades, maestros, tuvimos que recurrir a diferentes medios para lograr la comunicación y la incorporación de estrategias que posibilitaran el trabajo virtual. Utilizamos recursos como WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Cobraron cierta popularidad entre maestros y estudiantes, sobre todo para terminar ese ciclo escolar del 2020, ¿no? Entonces, nos íbamos a enfrentar a una nueva normalidad. Lozano señala que la nueva normalidad sería aprender las nuevas formas de convivencia, pues con la posibilidad de transmisión del coronavirus. Sin embargo, para este nuevo proceso de adaptación, ha resultado necesario que los estudiantes transiten por la modalidad de la enseñanza en línea, a fin de que permanecieran confinados pues el mayor parte del tiempo. Entonces, en el presente trabajo se exploraron escenarios y contextos desde una perspectiva que identifica y describe el impacto que la pandemia por COVID ha dejado en los estudiantes desde el inicio del confinamiento en marzo del 2020. Entonces, si bien nosotros lo que veíamos era, intentábamos explorar, identificar el impacto académico que reflejan los estudiantes como resultado de su incorporación y desempeño en las clases en línea, en donde el principal rasgo que se identifica es el proceso de adaptación.
Para ello vamos a explorar aspectos como el empleo de los padres de familia, la figura del home office, recursos tecnológicos, internet en los hogares, dispositivos a través de los cuales los chicos se puedan conectar, el desempeño en la modalidad en línea, la situación anímica de los estudiantes, las materias que para ellos resultaban más complejas aprender o tomar en línea. Entonces, si para nosotros era como una preocupación el decir, ok, ya se cerró un semestre donde pues usamos herramientas para poder cerrar este ciclo, pero queríamos conocer cómo estábamos preparados para empezar con esta educación en línea. Entonces, en los siguientes apartados se van a organizar y describir las opiniones y experiencias de los estudiantes, ¿sí? Que fueron los que formaron parte, pues, de este análisis de datos que se hizo de manera longitudinal en donde en primera instancia pues era conocer si los chicos contaban con los elementos básicos de conectividad, con recursos para llevar a cabo las clases en línea en un periodo escolar agosto-diciembre 2020. Y en el segundo momento, pues el regreso paulatino a clases y el desempeño académico en los meses de enero a junio del 2021. Entonces, ambas exploraciones constaron de la aplicación de 2 cuestionarios a una misma población estudiantil del nivel medio superior, bachillerato, es a través de la plataforma institucional Microsoft Forms. Entonces, nosotros llevamos a cabo 2 aplicaciones. La primera, en el mes de octubre del 2020, a 925 estudiantes del primero y tercer semestre, en donde, como les comento, la intención era pues revisar la conectividad, la eficiencia de los procesos de aprendizaje en línea, pues la dificultad de las materias que ellos estaban identificando, pues conocer un poco los reajustes en los salarios y en los gastos de la familia y la aparición del home office. Y una segunda aplicación en marzo del 2021 a 1,044 estudiantes de segundo y cuarto semestre, pues que más que nada iba a ser en una exploración sobre esta misma población 7 meses después para ver un posible retorno a clases presenciales. Entonces, como resultados de la primera aplicación, encontrábamos que 600... Maestra, disculpe la interrupción, pero no pasa las diapositivas, no avanza. Ahorita ya, pero no, las anteriores no pudimos ver. Ok, si gusta, lo mejor lo presento así para que puedan ir Me pasar. parece que sería más conveniente, maestra, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, los resultados, encontramos a 604 mujeres de 925 respondientes y 321 hombres en una edad de 15 a 17 años, en donde la mayoría de los integrantes de la familia está constituido de 3 a 5 personas. Los ejes, aquí están, que vamos a revisar, son el ingreso-gasto, en donde lo que queríamos saber eran, pues, si papás, cuántos papás trabajaban, 821, 590 mamás, 530 padres de familia tuvieron alguna modificación en su sueldo y 500 de ellos estuvieron haciendo home office. En cuanto a los recursos tecnológicos, pues esto fue, la verdad, muy, muy sorprendente y a la vez favorable para este proceso, porque 910 alumnos tenían acceso a red de internet, 900 contaban con teléfono, 819 con computadora, solamente 449 con impresora, pero eso facilitaba que los chicos pudieran cumplir casi siempre con la entrega de tareas. En cuanto a la interacción del maestro y el estudiante, bueno, pues ellos decían que el maestro casi siempre mantenía el orden en clase, cumplía con las reglas, tanto el docente como los alumnos, eh, así como con la puntualidad a veces, casi siempre, pero los chicos decían que a veces tenían la facilidad de tomar las clases en línea y en cuanto al desempeño docente y autopercepción, vemos que ellos dieron un valor en donde evaluaban el desempeño del maestro en un rango de 7.78 en una escala de 0 a 10, su evaluación como estudiante en un rango de 7.07, su estado anímico en 5, que esto sí, pues era como un foco de atención, ¿no? Y las materias que ellos consideraban más difíciles, pues eran matemáticas, física y química. Esto es en un primer cuestionario en octubre. Para marzo del 2021, pues contestaron 1,044 sujetos, 666 mujeres y 378 hombres, pertenecientes al segundo y cuarto semestre, en una edad entre 15 y 17 años.
¿sí? En donde aquí ya lo que íbamos a preguntar directamente eran, pues, las experiencias con COVID, en donde 164 de nuestros estudiantes se contagiaron y 590 de ellos comentaron que algún familiar había resultado contagiado con COVID. Sus expectativas con respecto al regreso a clases, pues ellos decían, 641 chicos decían que el semáforo epidemiológico permitía ese regreso presencial. 783 ya querían regresar a las clases, pero solamente 687 de ellos contaban con la autorización de sus padres. Entonces, para la preparación para el regreso a clases, 927 de estos chicos, pues decían que acatarían las indicaciones de las autoridades, pero como nosotros queríamos saber cómo era su traslado, pues preguntamos, ellos indicaron que 609 se trasladarían en auto propio y 378 en autobús. En cuanto al desempeño escolar y emociones, 857 opinaban que regresar a clases mejoraría su desempeño académico y 836 mejorarían su estado anímico. Para concluir, pues a pesar del cierre de las escuelas y de la permanencia de la pandemia, la educación en línea a través de la plataforma Teams logró llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, destacando que en el ciclo escolar agosto-diciembre 2020, los alumnos contaban con dispositivo para tomar clases en línea, una red de internet, destacando matemáticas, química, física como las materias más difíciles, y su situación anímica la evaluaban en valores medios de la escala, porque veíamos que era un 5. En el ciclo escolar enero-junio 2021, pues los alumnos veían la posibilidad de un regreso a clases presenciales después de las vacaciones de Semana Santa con autorización de los padres y el traslado a clases seguro, indicando mejorar así su rendimiento académico y anímico a las aulas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que pues los alumnos no presentaron dificultades para tomar clases en línea, que tomaron alternativas para identificar posibles deserciones por falta de equipos o conectividad por medio de la institución, que se brindó seguimiento por parte del departamento correspondiente a los estudiantes a los que la pandemia ocasionó problemas de ansiedad, que se activaron clubes deportivos y artísticos, regresando de Semana Santa, tomando en consideración las medidas brindadas por la Secretaría de Salud del Aire Libre, pero también se recomendaron a los estudiantes actividades recreativas para poder realizar en casa. Todo esto, toda esta información que nosotros hemos recabado en estos 2 momentos, nos permitió elaborar un protocolo de regreso a clase seguro en modelo híbrido para implementar en este ciclo escolar agosto-diciembre 2021. Este sería todo de nuestra participación. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, maestra, muchas gracias por compartirnos esta experiencia muy interesante y me parece que da para comentar precisamente con algunas otras compañeras o compañeros que han tenido la inquietud de trabajar estos temas. Bueno, pasaríamos, si me permiten, a la siguiente participación, que es con la maestra Penélope Mendoza Sánchez. No sé si está aquí la maestra. Ella viene de la Escuela Normal número 3 de Netzahualcóyotl. No sé si se encuentra entre nosotros. No aparece. Sí, parece ser que no está en la lista. Bueno, muchas gracias. Estaríamos entonces con la siguiente presentación, que es de Karina Rivera Ávila. La maestra Karina se encuentra con nosotros y ya la vi. Muchas gracias, maestra. Y ella va a participar, gracias maestra, va a participar con el uso de las TACs en la educación preescolar a distancia. Es también de la Escuela Normal número 3 de Netzahualcóyotl. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí, maestra, sí se ve. Muy bien, gracias. Nada más tenga cuidado de que cuando vaya avanzando, nosotros viéramos que sí. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, maestra. Como se mencionaba, mi tema es el uso de las TACs en educación preescolar. Principalmente me gustaría como abordar qué son las TACs, que son conocidas como las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y estas nos permiten establecer una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido a través de la tecnología.
Yo lo concreté diciendo que es aquella tecnología que potencia los aprendizajes. Bien, también este trabajo lo dirigí primordialmente a aquellos docentes que buscaron y se volvieron aprendices. Yo sé que hubo muchos contextos que a lo mejor, sobre todo en los rurales, donde a lo mejor el uso de las tecnologías fue incluso imposible. Sé que existen muchos contextos, pero en este caso estaré hablando de aquellos docentes que tuvieron esa posibilidad. Y bueno, como sabemos, ser docente es un proceso constante de adaptación y preparación, y eso es un factor primordial que nos hizo adaptarnos a esta nueva modalidad en línea. Bien, aquí una manera como de broma o de chascarrillo, puse algunos memes que a lo mejor muchos encontramos en Facebook, ¿no? Que dan cuenta de las exigencias diversas que orillaron al docente a seguir aprendiendo, tanto de localizar alumnos que no teníamos ningún contacto ni por teléfono ni por ningún medio, el hecho de que estaban en casa y era muy fácil su distracción, o que, por ejemplo, algunos alumnos no tenían la autonomía o cuando participaban tenían un refuerzo negativo hacia los niños, los padres los regañaban o incluso se llegaba a ver en cámaras que les daban el golpe, ¿no? Estas y muchas exigencias fueron las que nos orillaron como maestros a buscar las formas de cómo enseñar en esta nueva modalidad, qué plataformas, cualquier cosa que nos permitiera pues poder cubrir estas necesidades. Bien, y como por último estaría hablando sobre la aplicación de las tags. Como mencionaba, fue un proceso muy largo de adaptación, de búsqueda de información. Incluso los maestros nos volvimos aprendices de diferentes tecnologías. Algunos tuvieron hasta que aprender a usar la computadora, ¿no? Cómo se le mueve aquí, cómo se le mueve allá, y luego posteriormente aprender el uso de todas estas herramientas que se nos estaban proporcionando. Lo que hablo en este trabajo es que hubo un uso excesivo, en cierta medida, de aplicación de tecnologías. Como teníamos la idea de que la, perdón, la educación era en línea, todo lo queríamos hacer tecnológico, aplicaciones, todo queríamos hacer con la tecnología, pero nos estábamos olvidando de un punto importante, que era que los alumnos ya tenían demasiada tecnología. El simple hecho de estarse comunicando a través de una computadora o un teléfono era demasiado para ellos. Lo que nosotros teníamos que hacer era adaptar esas tecnologías que habíamos encontrado para que los alumnos pudieran aprovecharlas tanto como personalmente como para su aprendizaje. Y es aquí donde entra el uso de las tags. Como maestros llegó un momento, o en algunos, en donde comenzamos a entender cómo era la funcionalidad de todas estas herramientas. No era simplemente aplicar por aplicar. Teníamos que encontrar la forma de que estas tecnologías permitieran el aprendizaje de los niños, su socialización, sus necesidades socioemocionales también. Entonces, todo esto nos conllevó a poder hacer uso de las tags. Y como conclusión, me gustaría decir que pues algunos pensarían que con el regreso a las aulas, el uso de las tecnologías quedó atrás, pero si tomamos en cuenta aquellos docentes que supieron ir en este proceso hacia el uso adecuado de las tecnologías en el área educativa, podemos esperar que sigan retomándolas en las aulas físicas e inclusive como apoyo para los alumnos y con ello propiciar la concientización de este recurso a través de su uso. Y bueno, eso sería todo. No me gustaría quitar mucho tiempo. Espero se haya entendido un poquito más en concreto lo que traté de abordar con esta temática. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho, maestra, y si me permiten, vamos a dar paso a la siguiente participación, que es de la maestra Karina Rivera Ávila, también de la Escuela Normal número 3.
Perdón, la participación de ahorita fue mía porque me parece que la compañera aquí la Hazel no compañera estuvo. perdón, sí. Bueno, entonces en este momento le cedemos la palabra al doctor Gustavo Segura Lascano, a la doctora Ivette Vilchis y al doctor Francisco José Argüello. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctora. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, permítanme. Bueno, este trabajo forma parte de una investigación que está en curso, en la cual participa la doctora Ivette y el doctor Francisco Argüello. Y precisamente trata sobre las universidades del bienestar Benito Juárez García, vistas como una utopía de las comunidades de aprendizaje en México. Dice, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 a la presidencia de la República, las políticas educativas han experimentado un giro inclusivo, opuesto a los criterios de selectividad imperantes en las últimas décadas. Bajo la premisa de excelencia educativa, el presidente anunció la puesta en marcha de 100 universidades en México denominadas del bienestar Benito Juárez García para la formación profesional de jóvenes imposibilitados anteriormente de acceder a los estudios superiores. 1. Las comunidades de aprendizaje. A partir de las experiencias del Centro de Investigación Educativa de la Universidad de Stanford en los 80s y una década después en la Universidad de Barcelona, emerge el modelo de comunidades de aprendizaje. La propuesta favorece la inclusión y la participación de los actores en los procesos educativos a través de dinámicas socializantes que expanden la noción de escuela hacia las familias y autoridades locales. En opinión de Molina y Ramos, el modelo pretende la transformación social y educativa de las comunidades por medio del aprendizaje dialógico, base de las interacciones comunicativas solidarias. En la perspectiva de Roseli Rodríguez, las comunidades de aprendizaje configuran un proyecto de intervención educativa orientado a democratizar los centros escolares. En el mundo real, el modelo desafía las desigualdades estructurales por medio de estrategias de negociación entre los actores educativos. Educación y utopía. A través del tiempo, las tareas educativas han sido influidas por diversas utopías, desde la República de Platón hasta el informe global coordinado por Jacques Delors. Los pedagogos afirman que los buenos sistemas educativos transforman a los sujetos y a las sociedades. Sin embargo, cada utopía constituye en el fondo una construcción imaginaria que ilusiona a las audiencias, pero que no puede existir realmente. En el mundo escolar, las utopías han sido inspiradas o han inspirado una infinidad de modelos educativos. Basta recordar las ideas de Rousseau en el Emilio, de Pestalozzi en Leonardo y Gertrudis, las pedagogías de Alexander Neil en Summer Hill o de Makarenko en los orfanatos de la Unión Soviética. En América, la visión de Fray Vasco de Quiroga y en el sur los misioneros jesuitas de la región guaraní. En México, Felipe Carrillo Puerto con su proyecto educativo Maya y sus principios de igualdad, justicia y transformación social. La educación superior en tiempos de la 4T. A través del decreto presidencial del 30 de julio de 2019 se creó el organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, denominación que desde nuestra perspectiva lleva dos mensajes a la población. Uno, la promesa de brindar oportunidades de estudio a los jóvenes carentes de recursos, y dos, el fortalecimiento del espíritu nacionalista fincado en la figura del expresidente oaxaqueño que trascendió su origen étnico y económico. Con estas universidades asegura el gobierno finalizar el proceso de exclusión educativa propiciado por el régimen neoliberal promotor de criterios elitistas. El modelo tiene como antecedente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creada en 2001, bajo la filosofía de cancelar los criterios selectivos que confieran privilegios y motivan desigualdades entre los estudiantes. Por el bien de todos, los pobres primero, ha dicho incesantemente el presidente, comprometiéndose a brindar apoyo a los segmentos sociales de menores recursos. Por ello, la gratuidad del servicio, los valores solidarios nacionalistas, el fomento al trabajo colectivo y la utopía de ofrecer una formación teórico-práctica alejada de visiones mercantilistas. Las universidades del bienestar reclutan sus cuadros docentes a través de convocatorias abiertas a nivel nacional, requiriendo una práctica no menor a 5 años, vocación comunitaria y el compromiso para residir cerca del campus de adscripción. En cuanto a los estudiantes, las convocatorias son nacionales, con apoyos para su movilidad y beca mensual de 2,400 pesos. Los coordinadores académicos interactúan con las autoridades locales y tutores de los estudiantes en los comités de administración y supervisión de la planta física. Cifras oficiales de las universidades del bienestar. Durante el primer año, el crecimiento al subsistema reportó 36 carreras y una matrícula de 15,501 estudiantes acompañados de 815 docentes.
En marzo de 2020, el subsecretario de Educación Superior autorizó la operación de 140 planteles para atender una matrícula superior a 30,000 estudiantes. El 7 de junio de 2001, la doctora Raquel Sosa, responsable del subsistema, informó que 90 escuelas habían concluido la primera fase de edificación y 40 comunidades estaban por iniciarlo, teniendo capacidad para recibir 80,000 estudiantes en el siguiente ciclo escolar. El gobierno federal para ello ha destinado cerca de 1,000 millones de pesos anuales al subsistema. Por normatividad, los campus consideran el grado de marginación de las comunidades receptoras y la baja cobertura de los estudios superiores. Según el último reporte oficial, 70% de la matrícula del subsistema tienen menos de 23 años, 57% son mujeres, 43% de los inscritos abandonaron sus estudios por insuficiencia de recursos, 16.5% de los alumnos eran padres de familia y 70% son el primer miembro de la familia en ingresar a estudios superiores. En cuanto a su origen, 26% de los estudiantes pertenecen a pueblos originarios. Análisis del ejercicio presupuestal. Al examinar las cifras de la cuenta pública 2018, 2019, 2020, encontramos lo siguiente. El presupuesto programado por la SEP ha mantenido un crecimiento inercial, reduciendo la condición de sobreejercicio del 11 al 5%. El Programa Nacional de Becas creó la versión Elisa Acuña, que por el subejercicio registrado en 2018 de 68% disminuyó su monto, pasando de 11,000 millones a 4,000 millones en 2020. La beca universal Benito Juárez del nivel medio superior desde el primer año registró un sobreejercicio del 44% y del 9% en 2020. El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro aumentó su presupuesto de 4.3 mil millones de pesos en 2019 a 7.7 mil millones de pesos en 2020. Los recursos provienen de la cancelación de la reforma educativa y del apoyo a los problemas estructurales de las universidades públicas estatales UPES. En los últimos años se redujo significativamente los montos destinados a las políticas de igualdad de género, las tareas de planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y el Programa Nacional de Inglés. El gasto administrativo de la SEP se ha incrementado 40% en los 2 últimos años. Análisis general de los campos universitarios del bienestar. El subsistema está presente en 31 entidades federativas, siendo Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México las que disponen de mayor número de centros educativos. Tomando en cuenta los indicadores del INEGI 2015, 38% de los centros educativos se ubican en municipios con altos y muy altos niveles de marginación y 36.5% con municipios con niveles bajos y muy bajos. De las 140 comunidades seleccionadas, únicamente 25 de ellas clasifican entre los 5 municipios con mayor grado de marginalidad en su entidad. En la Ciudad de México, en 10 de sus 16 demarcaciones territoriales existen sedes de la Universidad del Bienestar. Los estudios profesionales se han diversificado, sin embargo, la mayoría de las universidades del bienestar ofrecen hoy únicamente una licenciatura, siendo los estudios de ingeniería en producción de alimentos el programa con mayor cobertura. Llama nuestra atención que los campus Benito Juárez ofrezcan los estudios en administración, contabilidad y derecho que implican una práctica liberal. Con respecto al crecimiento de la matrícula, actualmente la Ciudad de México ocupa el primer sitio con 3,511 estudiantes, seguida por los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán con 1,862 estudiantes. A través de medios y redes sociales observan algunas situaciones particulares. 1. El nulo o escaso avance de los trabajos de construcción de aulas y talleres con fuertes carencias de mobiliario y equipos. Perfiles socioeconómicos diversos en los estudiantes inscritos. Algunos reclamos debido a la baja calidad de los cursos, cambios de sede, retraso en becas y despidos injustificados de profesores. A 3 años de gobierno, un primer balance. En su reciente informe de gobierno, el presidente de la República reiteró el compromiso de atender las demandas de los más pobres y marginados por convicción y humanismo. En el documento, algunas cifras oficiales presentan inconsistencias, como el total de estudiantes becarios frente al presupuesto ejercido. Las becas arrojan la cantidad de 434 pesos mensuales, equivalente a 15 pesos diarios por estudiante, y el programa emblemático Jóvenes Escribiendo el Futuro cubre menos del 11% de los estudiantes, sin mostrar una distribución universal ni uniforme en el territorio nacional. Es así como las unidades del bienestar Benito Juárez García, surgidas de una utopía social en favor de los pobres, en las circunstancias actuales han topado con la lógica imperante del sistema económico. Los escenarios de competencia mundial e interdependencia que privan en el mundo entero podrían invalidar en el plano laboral
la formación de cuadros localistas con competencias ordinarias y carentes de aspiraciones globales. Por tanto, la utopía de las comunidades de aprendizaje impulsadas por la 4T, de no ser realista y proactiva, derivará en un sueño colectivo, falaz e infecundo. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación y si me permiten vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es de la maestra Mejía Romero, del maestro Mejía Romero, que es sobre la autoformación de maestros en el Estado de México, de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal. No sé si está con nosotros el maestro. Parece ser que no, ¿verdad? Sí, aquí estamos, solo que es que estaba no. en otro, estoy cambiando de... Estaba cambiando para... Sí, maestro, cambiando de dispositivo. Perfecto, maestro. Sí, es que como no lo vimos hace un rato en la lista, por eso. Pero bueno, qué bueno que ya está aquí, que nos va a hacer favor de iniciar su participación. Ya les comenté que el trabajo del doctor o del maestro es la autoformación de maestros en el Estado de México. Él viene de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal. Adelante, maestro. Un segundo, es que estoy un poco... Maestro, ¿tiene algún problema técnico? Sí, porque no puedo accesar con... Mire, aquí con la computadora, yo creo que lo voy a platicar. ¿Se está comunicando a través de un celular o sí, cuál de un es? celular, pero Okay. estaba intentando... Sí, ¿sabe qué? Mejor expóngalo usted así porque sí le va a llevar tiempo, sí. Ajá. Bueno, yo quiero hacer un poco una presentación mínima respecto de una propuesta que hemos llamado la formación de maestros en el Estado de México, configuración de una perspectiva analítica. Un servidor trabaja en la subdirección de escuelas normales. No sé por qué apareció Escuela Normal de Ixtapan, pero estamos en la subdirección de escuelas normales del Estado de México. Muchas gracias por la aclaración, maestro. El propósito es analizar los fundamentos y las condiciones que favorecen o no procesos de autoformación de maestros de educación básica en el Estado de México. Como sabemos, el Estado de México cuenta con un sistema educativo enorme. En educación básica hay un promedio de 262,488 docentes, y eso habla de un universo muy vasto de docentes que laboran en educación básica, y es ahí justamente donde nosotros identificamos este problema. Entre los docentes en servicio persiste el reto por asumirse como ser social, toda vez que pareciera que la tendencia individualizadora
generada por los dispositivos institucionales a través de los cuales ha transitado la formación de los sujetos, particularmente para reconocerse en condiciones de igualdad con los otros. La voluntad de conocimiento del maestro se manifiesta en la búsqueda de opciones de superación académica, públicas y privadas, que no necesariamente responden a las necesidades de conocimiento docente, por lo que generalmente los maestros se incorporan a estudios de actualización y de posgrado estructurados conforme a lineamientos institucionales o mercantiles. Es en ese sentido como surge la opción de pensar la formación de docentes desde la condición de los mismos maestros. La propuesta es, y la perspectiva desde la que queremos partir, es la autoformación. ¿Qué es la autoformación? Asumimos la autoformación como un horizonte para pensar de otro modo la actualización de maestros en servicio, como vía para reivindicar los saberes docentes ocultos o sometidos bajo la lógica de la política educativa. Implica asumir un compromiso epistémico y ético consigo mismo y con los otros como condición para reivindicar el protagonismo docente en la formación de sí mismo y en la hechura del cambio educativo. Es en ese sentido como asumimos que el docente está enmarcado en una serie de prejuicios que son altamente instituidos. Por un lado, el miedo a la crítica, el miedo a ser reprimido, ser capaz de decir lo que se siente, no tener miedo al que dirán, no tener miedo a ser reprimido por la autoridad, miedo a la comunicación, dificultad para compartir, temer a exponer fracasos, a exponerse a fracasos, ser colocado en una situación deshonrosa, mostrar faltas, ser evidenciado, humillado o exhibir la experiencia o inexperiencia. Y por último, el miedo a ser autodidactas, docentes que han sido formados o hemos sido formados como receptores de lo desconocido, temerosos o inciertos de lo desconocido. Es ahí como surge la propuesta de autoformación a partir de una perspectiva de trabajo y de investigación que ha hecho un grupo, el grupo GRAF, un grupo francés, un grupo de investigación francés, pero que básicamente plantea la posibilidad de la autoformación a partir de 4 situaciones. La primera, que autoformarse implica una situación educativa en tanto que supone la co-construcción de saberes, es decir, formarse o coformarse mediante estrategias de acompañamiento. Una segunda situación que sería social, porque implica un cointercambio de saberes, una organización para el aprendizaje, una organización aprendiente. También es una situación existencial porque supone coproducir la vida para a partir de compartir historias de formación. Y por último, supone una situación autodidacta. Esta idea de co-construir saberes fuera del control de las instituciones, consigo mismo, con los otros y con el medio, supone e implica una formación desde la experiencia. Pero también esta situación autodidáctica supone e implica complejidad e incertidumbre, implica implicación e iniciativa. Es como nosotros podemos perfilar una serie de situaciones de la formación de los maestros en una suerte de diagnóstico que identificamos algunos elementos o componentes de estas situaciones de la formación de los maestros. Ser maestro hoy día es resultado de la influencia familiar, pero también como una opción profesional. El maestro o la formación de los maestros también está demostrada o está evidenciada por determinadas etapas de la formación en donde se va
implicando la teoría y la práctica. Es un reconocimiento de los maestros porque la docencia es una actividad que básicamente se construye en la teoría y en la práctica. En este mismo diagnóstico de la situación de la formación de los maestros, se destacan las experiencias de formación. Son relaciones interpersonales y vivencias las que en gran medida constituyen experiencias de formación. La formación, la actualización y la superación se asumen como tareas de la formación propiamente dicha o escolarizada, pero también la práctica. De ahí que surge esta idea. La práctica en la propia formación cobra relevancia porque la práctica hace al maestro. El maestro, una situación más de la formación de los maestros, es el papel que juegan los personajes en la propia formación, y esto es familiares y profesores, que son personajes ejemplares que en gran medida son los que marcan la identidad del maestro. Algunos obstáculos de la propia formación que reconocen los docentes son el sistema educativo, el tiempo y la economía. Algunas condiciones que reconocen los maestros en este diagnóstico de situaciones de la formación de los maestros es que las habilidades para autoformarse están limitadas por las habilidades cognitivas y el trabajo en equipo. Hay un reconocimiento de que autoformarse implica condiciones cognitivas y también trabajo en equipo. Se reconoce también en los maestros que hay recursos que tienen esta viabilidad de propiciar la autoformación, como son los medios, el internet, los libros, los cursos. Y por último, las debilidades y algunas oportunidades que se identifican en esta situación de la formación de los maestros, pues entre las primeras tendríamos el tiempo y el trabajo administrativo, y las oportunidades como lecturas, cursos y demás. Esta es una panorámica muy general de algunas de las situaciones de la formación de los maestros que pueden condicionar, favorecer o no la emergencia de procesos autoformativos. En síntesis, podríamos decir que son referentes en la formación de los docentes, familiares y profesores. Hay un reconocimiento de la práctica como algo central en el proceso formativo y en el ser maestros. Las relaciones interpersonales, las estrategias pedagógicas y el uso de medios, ¿no? Y por último, el sistema educativo como una condicionante que determina estos procesos y estas posibilidades de autoformación. Por último, podríamos decir que, vislumbrando esta perspectiva de la autoformación, podríamos decir que las formas simbólicas que asumen las prácticas formativas son formas de construcción de realidad. Segundo, el sujeto se constituye como tal en contextos de colectividad y de autogeneración social. Tercero, la investigación en autoformación constituye un enfoque innovador para dejar ver concepciones, prácticas y dispositivos de formación. Cuarto, la relación social es central. Quinto, permite identificar las estructuras de mediación humana y materiales constitutivas. Y por último, posibilita al docente aprender y recrear su cultura. Este es una presentación mínima de un trabajo también en curso que tiene que ver con la construcción de una perspectiva analítica de autoformación de maestros en nuestro estado. Pues esto sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos, maestro, su colaboración a este simposio. Y si me permiten, vamos a continuar con
con el orden de esta mesa y sería el uso de la palabra para la maestra Angelita Juárez Martínez, Edgar Iván Arismendi y Javier Antúnez Montoya. Ellos vienen de la Escuela Normal de Coatepec Carinas. No sé si se encuentra con nosotros alguno de los tres maestros. No, yo creo que no se observan en la lista, ¿no? No. Bien, entonces daríamos paso a Luis Javier Díaz Castillo y Verónica Naranjo Lanoy. Ellos vienen de Venezuela y no sé si también estén aquí con nosotros o hayan enviado su documento. Nos pasaron un video, doctora. De YouTube. Ajá, en unos minutos lo iniciamos. Ah, perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Nos va a hacer favor, Alberto, el ingeniero Vences, de compartirlo? Sí, así es. Ah, ok. Bueno, pues entonces esperamos un momento al ingeniero para que podamos tener el video. Sí, ya, un minutito nada más en lo que lo carga. Sí, claro. Doctora Ivette, no hay video de Penélope Mendoza, ¿verdad? No, ya busqué video de Penélope y video de la primera persona. Sí, ¿y no? Y no está en ninguno de los correos del simposio. José Gerardo Moreno Ayala. Sí, él es la UAM, pero no. De la investigación realizada en la Universidad Bolivariana de Venezuela, denominada reconceptualización de los significados de la educación popular. Hola, bienvenidos a la exposición de la investigación realizada en la Universidad Bolivariana de Venezuela, denominada reconceptualización de los significados de la educación popular en el marco de la Unidad Básica Integradora Proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hay que destacar que en esta investigación nos trazamos diversos objetivos. El objetivo general fue construir una teoría de educación popular desde los significados de los actores en el marco de la... Creo que tenemos algún problema técnico, ¿verdad, ingeniero? Ya va. No, sí, pero como no se veía que avanzara o no teníamos la imagen. Esperamos, ingeniero, no hay problema, esperamos. Solamente comentarte que no estábamos observando nada. Unidad Básica Integradora Proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hay que destacar que en esta investigación nos trazamos diversos... Hola, bienvenidos a la exposición de la investigación realizada en la Universidad Bolivariana de Venezuela, denominada reconceptualización de los significados de la educación popular en el marco de la Unidad Básica Integradora Proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hay que destacar que en esta investigación nos trazamos diversos objetivos. El objetivo general fue construir una teoría de educación popular desde los significados de los actores en el marco de la Unidad Básica Integradora Proyecto de la UEB. Los objetivos específicos de la investigación fueron, primero, definir el estado del arte de la educación popular.
identificar las categorías y propiedades de la educación popular desde la perspectiva de los sujetos sociales que intervienen en el proyecto VB, definir el entramado conceptual de categorías de la educación popular en base a sus propiedades y dimensiones desde los actores sociales que intervienen en el proyecto VB. Por último, el número 4, generar una teoría de educación popular en el marco de la unidad básica integradora proyecto de la VB. La delimitación de la acción social de la investigación es la educación popular en el marco de la unidad básica integradora proyecto. Los sujetos sociales fueron los docentes del proyecto, estudiantes del proyecto y las comunidades donde se llevan a cabo los diversos proyectos comunitarios. La dimensión espacial fue la península de Paraguaná en el estado Falcón, Venezuela, en la dimensión temporal del 2016. Las perspectivas metodológicas de la investigación se hicieron bajo el paradigma del interpretativismo. El tipo de investigación fue teoría fundamentada con un diseño cualitativo y el método que se utilizó es la teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Una vez realizado el proceso de procesamiento de datos, para el cual se utilizó, nos apoyamos en el software Atlas-D, develamos las siguientes categorías: el deber ser de proyecto VB, las estrategias metodológicas educativas de educación popular en el marco del proyecto VB. La tercera categoría, formar al hombre para empoderar la nueva sociedad. Una cuarta categoría, la educación popular ideal y los obstáculos en la educación popular que se presentan al proyecto VB. Una vez realizada todo el sistema de categorización, se logró determinar una categoría central. Esta categoría central fue la educación popular como proceso integral del desarrollo comunitario, la cual está conceptualizada a partir de la educación popular ideal, de las formas para formar el hombre nuevo, para empoderar la nueva sociedad, a partir de estrategias metodológicas educativas de educación popular en el marco del proyecto VB. Por supuesto, el deber ser del proyecto y los obstáculos que se presentan a la hora de ejecutar el proyecto VB. Bueno, por supuesto, al final del trabajo se definieron unas diferentes proposiciones, ¿no? Con la intención de sustentar los argumentos en los planteamientos teóricos que fueron relativos a la educación popular en el marco del proyecto de la UVB. Y entonces se definió que la educación popular, como proceso integral de desarrollo comunitario, debe ser un proceso axiológico, intencionado y orientado a la organización y empoderamiento de las comunidades para formar corresponsablemente colectivos de investigación que permitan impulsar la construcción de nuevos procesos históricos de transformación social. Y para eso, las estrategias a utilizar deben ser comunicativas, que permitan a los colectivos interdisciplinarios de investigación lograr acciones de integración comunitarias para que, apoyados con herramientas metodológicas, puedan recoger y sistematizar saberes. La tercera proposición fue que se permite la formación integral de nuevos ciudadanos empoderados de conocimientos y valores que le permiten impulsar la construcción del socialismo del siglo XXI como alternativa de sociedad para el logro del desarrollo integral comunitario. Y por supuesto, esta educación debe ser andragógica y humanista, que fomente el pensamiento crítico, transformador, como motor del desarrollo de una nueva sociedad pacífica, formada en valores socialistas. El estudio también trajo como resultado que la coexistencia de modelos educativos que son antagónicos y la resistencia de los docentes hacia la educación popular en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en su sede de Falcón, aunado a los antivalores presentes en las comunidades, son obstáculos o condicionantes que han dispersado los logros de la educación popular en las comunidades. Por eso, las sugerencias que se definieron de esta investigación fueron
que era socializar la teoría construida con los actores de la unidad básica integradora proyecto de la UEB a fin de lograr la apropiación teórica y práctica por parte de los sujetos partícipes en esta investigación. Continuar la promoción de colectivos de aprendizaje como formas de organización para la reflexión y construcción de nuevos conocimientos que permitan alcanzar las mejoras en el proceso de la educación popular. Orientar la práctica educativa de los actores inmersos en el proceso de la educación popular a través de la discusión y apropiación de los constructos críticos generados en la conceptualización de la educación popular propuesta en el marco del proyecto de la UBB. Implementar mecanismos de formación continua para los docentes de la UBB a fin de mejorar su efectividad, eficacia y eficiencia en la práctica educativa comunitaria y actualizar los documentos normativos y formativos de la UBB. Por su atención, muchas gracias. Doctora Irma, creo que ya se encuentra la maestra Angelita. Muchísimas gracias. Sí, ya me hizo el favor de avisarme la doctora Ivette. Y bueno, agradecemos que ya está con nosotros la maestra Angelita. Si nos hace favor de compartirnos, por favor, maestra, con su ponencia. Oh, yes. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa, hemos tenido serios problemas de red, de conexión, mis compañeros no han podido accesar, pero bien, en último minuto lo logré y estamos aquí para compartir esta investigación que realizamos como grupo. Sí, me voy a intentar compartir mi presentación. Que me puedan decir si ya se está proyectando. ¿Me puedan confirmar? Aún no, ya ahora sí, maestra, ya lo estamos visualizando. Sí, ya. Bien, les agradezco mucho. Una disculpa, tengo una interferencia aquí con mi hija. No la puedo sacar de la sala, está en otro equipo, espero no interfiera mucho con mi participación. Bien, esta investigación la realizamos en la Escuela Normal de Coatepec, Arenas, titulada La investigación educativa en la formación inicial de docentes. Como introducción, pues nos fuimos al área de investigación. Hay que eliminar, iniciamos con la intención de eliminar clichés, con un trabajo colegiado entre los asesores que dirigimos tesis de investigación en esta Escuela Normal de Coatepec. En esta institución impartimos 2 licenciaturas, que es licenciatura en Educación Primaria y licenciatura en Inclusión Educativa. Dentro del Plan de Estudios 2018, que es el que estamos trabajando con el alumnado, nos marca que el perfil de egresos integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Esto es lo que nos marca el perfil de egreso del Plan de Estudios 2018. Con esta inquietud y trabajando nosotros con docentes en formación del 7º y 8º semestre, es que nace el interés de hacer una investigación en lo que compete a la competencia profesional que refiere a este mismo tema, que es investigación. El propósito es identificar el proceso de promoción e impacto de la investigación educativa en la formación inicial de los docentes de la Escuela Normal de Coatepec, Arenas. ¿Sí? Identificar ese proceso, cómo es que llevamos a cabo el proceso con los chicos y cuál es el impacto que genera esta investigación en el proceso de construcción de lo que viene siendo su proyecto de investigación y su tesis, con la cual ellos obtienen el grado de licenciados en educación primaria. En el marco teórico, pues recurrimos a varios autores, entre ellos a Zemelman, lo que nos dice que la formación involucra el autocrecimiento personal, profesional. Revisamos lo que es el Plan de Estudios 2018, específicamente en lo que compete a competencias profesionales. ¿Cuáles son las competencias profesionales que debe tener el futuro maestro al egresar? Destacando dentro de ellas la que refiere a investigación. También tenemos a Perines 2020, dice la clave en la formación inicial de docentes
pues es la formación personal y la investigación que se tiene que hacer en el contexto en el que realizan sus prácticas de conducción en la escuela primaria en la que se les asigna. Sí, en esa revisión del Plan de Estudios 2018 se le da mucho auge a la práctica que ellos realizan en sus escuelas primarias. Ahí en ese contexto es donde los chicos hacen investigación, dando forma a lo que es su tema para construir su tesis. Sí, también tenemos a Marclay, Franco Villancis, Rodríguez Millares. Este autor nos habla de la innovación educativa, de lo importante que es innovar la práctica, de lo importante que es hacer investigación en este contexto, ¿sí? Esta licenciatura tiene 8 semestres, 55 cursos, 5 trayectos formativos y ahí se considera el trabajo de titulación. En total son 291 créditos los que los chicos tienen que culminar para finalmente terminar su carrera como licenciados en educación primaria. Bien, la metodología que nosotros empleamos fue de corte cualitativo. Hicimos un grupo focal con esta situación de la pandemia. Ya en últimos meses, cuando regresamos de manera escalonada en el mes de mayo, junio, empezamos a que asistieran algunos alumnos y tuvimos la oportunidad con algunos aplicar encuestas o cuestionarios en línea, y con una parte del grupo que estuvo asistiendo a la escuela normal, pues hicimos un grupo focal en el que los chicos, las mismas preguntas que se les aplicaron en el cuestionario en línea fueron las mismas que se hicieron en este grupo focal, dando como resultado pues expresiones como me hizo falta, ¿no? Me hizo falta un taller para la construcción del proyecto, nos hizo falta revisión de más literatura. Entonces emergieron muchas expresiones que sí fueron de nuestra preocupación, las concentramos y pues damos los resultados. Bien, esta investigación se hace con el grupo, la generación que egresa en este 2021, ¿sí? Que fueron 25 estudiantes. Estos 25 estudiantes conforman la generación 2017-2021. Bien, el muestreo fue intencionado, 4 hombres y 21 mujeres de 21 a 22 años. Aquí hay un error, es de 7º y 8º semestre, ¿sí? Ahí tenemos un error de dedo. Bien, la interpretación de resultados y la discusión. Bien, en este apartado es bastante la información que tenemos. Nos dicen ellos que la competencia sobre la que centramos la investigación es la que refiere y dice, utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. Aquí en esta competencia los chicos nos dicen que para lograrlo la escuela normal dice que los recursos tecnológicos que les brindó la ENCH para la investigación pues no fueron suficientes, que les hizo falta recurrir a más fuentes, a ligas, a páginas web, para poder enriquecer esa parte de búsqueda de información. Sí, también dicen que hace falta fortalecer los elementos básicos para que ellos puedan realizar proyectos de investigación. Si bien ellos en su formación tuvieron un curso que se llamaba Herramientas para la Investigación, nos dicen que no fue suficiente, ¿sí? Nos dicen que no había retroalimentación a sus proyectos de investigación y pues que eso impactó al pasar a 7º y 8º semestre, pues tampoco les favoreció este vacío que tenían. Además que en su trayecto de formación desde el primer semestre hasta el 7º, pues el trayecto que venían de práctica profesional y en está el conocimiento de lo que es la observación, la entrevista, la metodología, pues no se vio a detalle, ¿sí? Entonces, cuando llegan a 7º y 8º, pues llegan con elementos carentes para poder construir su proyecto de investigación, ¿sí? Nos dicen que hay necesidad de establecer mecanismos estratégicos para promover la investigación en la escuela. Dice que es necesario que elaboremos documentos de difusión y divulgación en la escuela y que les enseñemos a cómo elaborar productos
de investigación con temáticas que surjan en el contexto de su escuela primaria. Nos dice que durante el desarrollo de sus cursos de formación inicial no se desarrollaron estrategias de búsqueda utilizando las TIC, que es lo que les mencionaba anteriormente. Ellos dicen que solamente se les dieron a conocer 2 paradigmas de investigación, la cuantitativa y la cualitativa, ¿sí? Y que no fueron más allá de conocer más sobre metodología. Dicen que que hay que fortalecer 3 habilidades para la investigación. Las estrategias a la institución, las estrategias a la IES que son para fortalecer la competencia profesional refieren a investigación educativa. Ellos dan sugerencias a la escuela normal para que futuras generaciones pues tengan elementos que fortalezcan el proceso de construcción de su proyecto de investigación y de su tesis. Dice que esta generación afirma que no ha logrado desarrollar al máximo la competencia referida a investigación. ¿Sí? Que les costó mucho trabajo lograr culminar su tesis para obtener el título. Y también pues señalan fuertemente que la escuela tiene que fortalecer esta competencia para que llegados a este semestre, 7º y 8º, pues tengan los elementos para que avancen con mayor facilidad en la construcción de su proyecto de investigación, pero que esta competencia se tiene que revisar y fortalecer desde los primeros semestres, cuando en un primer semestre se va a las escuelas de práctica y se realiza observación, donde se aplican entrevistas. Entonces, que es desde el primer semestre donde se tiene que fortalecer estas técnicas, ¿sí? Para llegados al 7º y 8º, pues tengan los elementos. Aquí este autor nos dice, ¿no?, que es necesario formar a los futuros docentes para que sean expertos en investigación educativa. González, Serpa y Gutiérrez ponen énfasis en que en esta formación inicial el docente tiene que ser un experto en investigación educativa y continuar ahora sí con su formación continua en este proceso de investigación que ya inició. Sí. También nos señalan que es necesario que el docente en formación asuma la investigación como parte de su proceso formativo. Dice que el uso de recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente debe ser una competencia profesional que exprese el desempeño en los futuros docentes. Bien, nos preocupa y ya estamos trabajando sobre ello, en que los alumnos dicen que tenemos los maestros asesores como colegiado, tenemos que trabajar mucho sobre la elaboración del proyecto de investigación. ¿Sí? Señalan fuertemente que nosotros, formadores de docentes, pues tenemos que hacer trabajo colegiado para que podamos coincidir en muchos puntos en la construcción de un proyecto de investigación. Y bien señalan, dicen que 3 aspectos que requieren atención inmediata es cómo hacer un planteamiento del problema, ¿sí? También señalan que tenemos que prepararnos mucho en la cuestión de metodología para saberlos dirigir, ¿sí? Y también señalan que la interpretación de instrumentos es algo que tenemos que darles mayores insumos para que ellos puedan realizar este proceso. Entonces, nos dejaron tareas fuertes, ¿sí? Los resultados ya se dieron a conocer a los asesores de este ciclo escolar que tenemos ya en camino, para que no nos vuelva a pasar. Entonces, estamos con talleres ya para capacitarnos, para aprender sobre cómo hacer un proyecto de investigación, porque no todos tienen el compromiso y la intención de querer aprender más, ¿sí? Entonces, esto es lo que les puedo compartir de la investigación que realizamos en la Escuela Normal de Coatepec Arenas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Le agradecemos su participación. Y le pido de favor, se encuentra con nosotros el doctor Edgar Iván Arismendi Gómez. Teníamos muchos problemas de acceso y sí me gustaría que el doctor Edgar Iván
le dieran unos minutos para participar en esta investigación que realizamos. No sé si me lo permita, doctor Gustavo, porque ya estamos sobre el tiempo, son 5:25 y la mesa estaba programada a 5:20. No sé si usted me lo autoriza. Avanzamos, solamente les saludamos y les agradecemos el favor de su atención, y la verdad es que es un privilegio estar en este evento que organizan ustedes junto con un gran equipo de trabajo. Y pues saludos cordiales desde la Normal de Coatepec, Carinas, y estamos a la orden para alguna pregunta, algún comentario o más adelante también algún proceso de retroalimentación. Gracias, maestra Angelita, enhorabuena y continuamos sin ningún inconveniente. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues si ya, digamos, se cubrieron casi el 90% de las participaciones, les agradecemos la atención y sobre todo a todas las personas que nos hicieron favor de compartir sus experiencias, todas ellas muy valiosas y muy interesantes. Y pues si ya no hay algún otro comentario o alguna otra situación que comentar, les agradecemos su presencia y les deseamos muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctora Irma, por haber moderado esta mesa, y les invitamos a todos el día de mañana a continuar el simposio. Desde las 9 de la mañana tenemos la conferencia del doctor Luis Tamayo. Gracias. Muchas gracias. Excelente tarde y enhorabuena por el evento. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Excelente tarde. Muchas gracias a todos.